Muchas personas, niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, en diferentes lugares, realizando diversas actividades, con trabajos distintos, jugando, practicando deportes, comiendo diferentes platillos seleccionados por su interés. Porque todos nuestros actos y pensamientos van a marcar la diferencia de cada individuo, lo que hace que nuestra sociedad no sea uniforme, sino diversa. La diversidad alude a la circunstancia de los sujetos de ser distintos y diferentes. La diversidad es una condición inherente al ser humano. Jimeno Sacristán, 1999. Hablar sobre la diversidad supone considerar una serie de indicadores muy diversos, como Origen social, Familiar, cultural, De sexo, psicológicos, necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad o sobredotación, entre otros. factores que pueden combinarse entre sí y que requieren una respuesta educativa común con matices diferenciados. Pero realmente, ¿esta diversidad es respetada? Definitivamente no, porque aún persisten los hábitos estereotipados heredados por una sociedad tradicional, influida por la religión, política, economía, educación, entre muchos otros. Conducta socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales, es entendida como discriminación. Rodríguez, 2006. que generalmente se basa en el origen étnico o nacional, Sexo, Edad, Discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. impidiendo o anulando el ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades. lo que los convierte en grupos o personas vulnerables, debido a que por sus características de desventaja requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia en la sociedad. Navarro, 2011. Actualmente, dentro de los grupos más vulnerables se encuentran los adultos mayores, pues la población más joven los cree incapaz de realizar trabajos pesados y de aprender lo que exige actualmente el mundo globalizado. Otro grupo que vive exclusión y marginación son los discapacitados, porque según el 90% de las personas con discapacidad afirman haber sido discriminados por su condición en México, y el 52.1% considera que sus derechos no han sido respetados. Esto se da principalmente en el ámbito educativo, especialmente en las escuelas públicas, por la accesibilidad económica. Sin embargo, no cuentan con la infraestructura adecuada, ni la atención por parte de especialistas, por lo que se considera una población incapaz de superarse, repercutiéndoles posteriormente al acceso de oportunidades laborales. Por otro lado, la igualdad de género, que es vista ante la ley como la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, tener los mismos derechos y deberes. Para muchos, la ley en realidad no es un hecho, porque se piensa que hombres y mujeres no deben tener las mismas funciones, comportamientos y participación social. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdad de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a cada uno de los dos grupos, lo cual es determinado por las ideologías culturales de cada país. Aunque también existen personas con diferentes identidades sexuales que buscan ser ellos mismos, encajar, ser valorados y respetados dentro de la sociedad, luchando ante una comunidad conservadora para ser escuchados y aceptados. Pero no conformes de discriminar estos grupos, también lo hacemos con los pueblos y comunidades indígenas que son parte de nuestras raíces culturales, quienes sufren de diversas carencias educativas, servicios básicos y de salud, oportunidades laborales, entre otras oportunidades que les son negadas y exclusivas para otras clases sociales. En México existe una multiculturalidad, debido a que coexisten grupos con culturas distintas,
que deberían ser respetados y valorados por su riqueza cultural. Pero esto no sucede. La mayor parte son explotados, discriminados y sufren racismo, por lo que deberíamos apropiarnos el concepto de interculturalidad, que implica una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente el reconocimiento y la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad. De Largo, 1998. Es necesario generar un proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades, a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios, espacios políticos, sociales y físicos, es decir, la inclusión social. Para que todos los conceptos antes mencionados sean erradicados de nuestras ideologías sociales, es necesario que desde el ámbito educativo se prosiga y desarrolle con los alumnos una formación basada en valores hacia los demás. Por lo que es necesario efectuar la educación inclusiva entendiéndola como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Por tal motivo, es indispensable que dentro de las escuelas se busque integrar a los educandos en un ambiente de convivencia y comunicación, erradicando la separación y etiquetas que se realizan dentro del aula de acuerdo a las dificultades de aprendizaje que presentan cada uno. Por ello, es un desafío llevar a cabo la integración educativa, definida como un proceso que pretende unificar la educación ordinaria y especial, con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, con base en sus necesidades de aprendizaje. Birch, 1974. Y para entender lo mencionado, debemos preguntarnos como docentes en formación, ¿qué acciones desde el ámbito educativo podemos hacer? Si bien es cierto, cada niño tiene diferencias individuales que influyen en su aprendizaje. No obstante, el docente es también quien decide sobre su progreso, al buscar las formas de cómo puede ayudarlo y así atender a sus necesidades. De tal manera, el docente debe aceptar las situaciones y disponerse a aprender cada día con ellas. Algunas veces, la educación de un niño requiere de la atención de expertos, pero a pesar de ello, el docente debe buscar el tipo de atención que él puede brindarle dentro del aula regular. Es importante tener la delicadeza de no separar a los alumnos, con el fin de dedicarles mejor atención, debido a que esto puede tener diversos efectos negativos en los alumnos, con problemas de aprendizaje y de los demás compañeros que lo rodean. Se trata de que los educandos conozcan las divergencias y generen curiosidad por saber más acerca de lo diferente, pero desde un enfoque de reconocimiento, aprecio y valoración a la diversidad como riqueza cultural. Por otro lado, es necesario desarrollar una educación intercultural, en la cual, como docente, se fomente en los alumnos la construcción y expresión de la propia identidad, con la finalidad de valorar y sentirse orgulloso de ella. Solo de esta forma se podrá apreciar la diversidad de individuos e identidades presentes en el aula de clases. Asimismo, se debe trabajar con los alumnos el que se reconozcan como únicos, pero también reconocer al otro como distinto, mediante hábitos de respeto, tolerancia, igualdad hacia sus compañeros, tratando de generar conciencia sobre las características particulares de cada quien. Solo si se valoran y respetan con sus diferencias, se podrán generar ambientes de aprendizaje únicos en el aula de clases, propiciando valores, el diálogo y la comunicación entre pares, así como igualdad de atención a las necesidades educativas, las oportunidades en el aprendizaje y formación académica. Si empezamos a educar a los niños desde casa, seguido de la formación en el aula de clases, cuando los alumnos se desarrollen como ciudadanos activos dentro de la sociedad, no tendrán dificultades o problemas para valorar y respetar la diversidad de personas, evitando con ello la discriminación, el racismo y exclusión a cualquier tipo de persona, porque se logró formar en ellos una ideología diferente,
determinada por el momento histórico-social.